Bueno, hoy vamos a empezar un poquito con lo que sería los moldes de mujer, ya con pinza de busto, con pinzas de entalle, empezar a comprender un poco cómo es esto de trasladar una pinza. Vamos a comenzar marcando lo que sería el molde base que ya habíamos hecho, el cuerpo base. Lo vamos a marcar, fíjense, un poquito ahí hasta la sisa y más o menos a 3 centímetros desde donde nos quedó la sisa, 3 centímetros nos estiramos ahí y marcamos solamente hasta ahí. Y hacemos lo mismo de este lado, desde lo que sería la línea de la sisa, calculamos aproximadamente 3 centímetros. Entonces, una vez que yo marqué calculando 3 centímetros, pasando por la línea de la sisa, lo que voy a hacer, siempre escuadro, siempre, nunca me olvido de escuadrar, para que mis trazados, porque estos no son dibujos, son trazados técnicos, entonces vamos a tener que tener en cuenta que siempre vamos a estar escuadrando y tomando bien medidas. Una vez que yo tengo marcada esta parte, voy a tener en cuenta esta tablita. Esta tablita que me indica la tasa de corpiño en relación con la profundidad de la pinza. Ejemplo, una taza de corpiño de 80-85 va a tener 4 centímetros de profundidad. Una de 90-95 va a tener 5 centímetros de profundidad. Fíjense que cuando más crece la tasa de corpiño, la tasa de corpiño tiene relación con el radio de mama también. Eso ya lo vamos a ir viendo. En la parte de lencería, la que después me quiera seguir en esa parte, va a encontrar que tiene relación directa, ¿sí? Entonces, sigamos. La tasa de corpiño 100-105 tiene una profundidad de pinza de 6 centímetros, la de 110-115 7 centímetros y así sucesivamente. Esto lo van a anotar y lo van a tener en su carpeta. Va a bajar desde esta línea punteada que hicimos para un talle 80 u 85, 4 centímetros. La que tiene el molde talle 40 va a bajar 5 centímetros. Entonces voy a bajar la medida que me corresponde según el talle. Yo estoy trabajando moldería industrial. En el caso que lo hagan para una medida en particular, tengamos en cuenta que un cuerpo no siempre tiene las medidas perfectas de lo que es la moldería industrial, que ya está estudiado en cuanto a un rango general. Es como una moldería generalizada. Si nosotros la queremos hacer con las particularidades de cada cuerpo, vamos a ir viendo de acuerdo al talle qué medidas vamos a utilizar, sí, de la tabla, pero no tiene relación directa el talle obviamente con el tamaño del busto. A veces un talle grande tiene busto pequeño y otras veces puede pasar también que un talle pequeño tenga un busto muy grande. Entonces, bueno, ya rompería un poco con las reglas de la tabla industrial y entraríamos a hacerlo personalizado. Una vez que yo tengo el desplazamiento, estiré la línea del centro, marqué una línea punteada, ojo, paralela, ¿sí? Tomé la medida, bien derechito, bien. Tiré una línea punteada que siempre voy a escuadrar, siempre voy a escuadrar. Tiro una línea punteada escuadrada y marco. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a apoyar el molde donde me quedé. ¿Ven? Yo lo marqué acá con el marcador, donde me quedé a los 3 centímetros. Voy a apoyar sobre la línea que estiré y voy a seguir marcando luego el contorno. Yo lo que estoy haciendo, lo que resta el contorno, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es dándole espacio a este molde para colocar la profundidad de la pinza. Fíjense que me quedó como más largo. Creo que vamos a trabajar esta base para tejido plano, como para una blusa, como para un vestido. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es desplazar el hombro de lo que va a ser el delantero 2 centímetros hacia abajo,
para que tome la forma natural del cuerpo. Si nosotros hasta ahora en tejido de punto no lo hemos hecho porque se supone que el tejido de punto se acomoda naturalmente al cuerpo. Para lo que es tejido plano necesitamos ayudarlo un poquito para que se acomode y tome la forma del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos el hombro 2 centímetros. Marco desde el hombro y hacia abajo en paralelo 2 centímetros y con el mismo molde, ven, apoyando, puedo tirar la línea de hombro. Y ahí nos quedaría la línea del hombro. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder como veníamos haciendo para las bases y las remeras y todo lo que vinimos haciendo hasta ahora, que era la medida de AB para hacer el escote del delantero, más el escote. Solamente lo que tengo que hacer es a partir de este punto, que me quedó 2 centímetros más abajo, marco el trazado de AB más 2 y cierro. Una vez que ya tengo marcado el escote, me queda nada más que marcar la cavadura de la sisa. Entonces voy a colocar el centímetro, voy desde el hombro nuevo, ¿no es cierto? Desde donde me deslicé, doblo el centímetro hasta la sisa y marco un puntito. Acá tengo la mitad de la sisa. De la sisa para adentro voy a marcar 1 centímetro y voy a volver a cavar. Todas cosas que ya vinimos haciendo. No hay nada muy diferente. Acá ya tengo marcada la sisa del delantero. Acá vamos a agregar una medida que todavía no la habíamos estado usando, que es la altura de busto por la separación de busto. La altura de busto por separación de busto. Entonces, de acuerdo a el talle que estemos trabajando, vamos a buscar la altura y la separación. Preparada la medida de altura de busto por separación de busto, lo que voy a hacer ahora es con la escuadra apoyar en el centro del molde y pasando por el punto donde está la altura y la separación de busto, es tirar una línea. Una línea que va a chocar con el costado. Yo acá les voy a marcar cómo sería el trayecto de la marcada de la altura de busto por la separación de busto. Vamos a ver que queda como un ángulo. ¿Ven? Observen este punteado. ¿Ven que queda un ángulo no de 90 grados, sino un poco? Bueno, una vez que ya tiré la línea, lo que voy a hacer es colocar al final de la línea, desde hacia abajo y hacia arriba, la profundidad de la pinza. En mi caso, como estoy trabajando un talle chico, un talle 40, mi pinza es de 4 centímetros, voy a tirar 2 centímetros hacia abajo y 2 centímetros hacia arriba. Cada uno de acuerdo al talle que está utilizando y a la pinza que le va a colocar es la profundidad que le va a hacer. Va a dividir por 2 la profundidad, mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir con el centro del busto y ahí me quedaría la pinza ya lista. Bueno, acá yo ya marqué lo que sería la línea de la cintura, que utilicé el molde, ¿no es cierto? Lo coloco ahí abajo, bien al borde donde está la línea de cadera y marco la altura de la cintura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar ahora el centro de la pinza. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? A diferencia de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Estamos condicionando la pinza del delantero de acuerdo a donde me quedó la pinza de centro de busto, ¿sí? Nos va a condicionar, en este caso, esa medida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una línea. Siempre la pinza va a llegar por lo menos 3 centímetros antes de llegar a donde está la línea de la cadera. Y vamos a proceder con la misma profundidad de pinza que veníamos haciendo, ¿sí? De acuerdo a la tabla.
Vamos a colocar la profundidad de la pinza de entalle y vamos a unir con la punta del busto. Fíjense cómo va cambiando todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Ahí vamos a cerrar. Un poquito. Primer paso, copiamos el molde solamente hasta los 3 centímetros que marcamos debajo de lo que sería la línea de la sisa. Nos desplazamos para hacer la profundidad de la pinza de acuerdo al talle que estamos trabajando. Marcamos el resto del molde a partir de donde habíamos terminado de marcar la primer parte. Luego, ¿qué hicimos? Desplazamos el hombro 2 centímetros. Esa es una medida fija. En todos los talles vamos a desplazar 2 centímetros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con tejido plano y necesitamos ayudar al calce. Luego, ¿qué hicimos? Marcamos el escote delantero a partir del punto del escote donde habíamos bajado en paralelo. Después, ¿qué hicimos? Medimos la mitad de la sisa del delantero, fíjense de donde está rojo, la mitad de la sisa del delantero y marcamos. Entramos 1 centímetro. Luego, ¿qué hicimos? Colocamos la medida de altura y separación de busto y marcamos la pinza con la profundidad que le corresponde al talle que estamos trabajando. Y por último, lo que hicimos es escuadramos la pinza de la cintura del delantero a partir de la punta del busto, del centro del busto que marcamos, ¿sí? Fíjense, lo que hacemos es apoyar derechito y marcar el centro que se condiciona. Ahora está condicionado por dónde está el centro del busto. Luego, ¿qué hicimos? Marcamos la profundidad de la pinza de la cintura y le hicimos coincidir con la pinza del busto. Tengo calcado el molde con la pinza, ¿ven? Marcada. Lo que voy a hacer es recortar. Voy a recortar todo el costado. Y voy a dejar un espacio porque antes de cortar lo que resta voy a cerrar la pinza y lo voy a cortar con la pinza cerrada para dar el espacio que voy a necesitar luego para la costura.